México ha sido considerado como uno de los países con mayor patrimonio biocultural en el mundo. Revisitar ese escenario y exponerlo en una vasta dimensión es el objetivo de la serie documental México Biocultural, que traza un recorrido por los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, territorio pleno de ecosistemas, especies, zonas arqueológicas, bienes culturales y núcleos humanos que en conjunto configuran rasgos fundamentales de nuestra herencia. Acompáñanos a este fascinante viaje. México Biocultural. Tzipilchantún, la voz maya para la escritura sobre piedra. Es un área natural protegida, con categoría de Parque Nacional, donde la naturaleza, la historia y la cosmovisión maya habitan dentro de la selva. El ecosistema presente en el Parque Nacional Tzipilchantún es la selva baja caducifolia. Este se caracteriza por su marcada estacionalidad, en donde su aspecto cambia dramáticamente entre la época de lluvias y la época seca. La época lluviosa dura entre 5 a 6 meses, de acuerdo a la temporada de huracanes. Es ahí donde la selva se pone más verde y frondosa, y los árboles están cubiertos de hojas, lo que hace propicio la reproducción de plantas y animales. En cambio, en la época de seca, que dura hasta 4 meses, entre el 25 y el 90% de los árboles pierden sus hojas y solo permanecen impávidos, como mudos testigos, por la falta de agua y la inclemencia por las altas temperaturas. Algunos de los árboles predominantes en la zona son el pochote, el chalú, el jabín, la ceiba y el siricote, variedades muy apreciadas desde siglos atrás, pues para los mayas los árboles son sagrados. En estos árboles podemos encontrar bromelias, plantas que viven sobre otras plantas. Las bromelias no son parásitas, ya que no penetran el sistema vascular de los árboles. Ellas obtienen sus recursos de la materia orgánica y del agua de lluvia que almacenan. Se apoyan en estos gigantes para alcanzar la indispensable luz solar. Las bromelias son indicadoras de la calidad de su entorno, un componente básico para los ecosistemas, ya que albergan multitud de fauna. Tzipilchantún es un parque nacional que cuenta con una rica variedad de flora y fauna característica de la selva baja caducifolia. Por eso es que también se pueden ver cactáceas, matorrales espinosos y plantas medicinales, especies muy representativas de esta región y que dotan al paisaje de una belleza escénica típicamente yucateca. La fauna presente en Tzipilchantún también es muy particular dado el aislamiento de la península de Yucatán con respecto al territorio nacional. Es posible admirar centenares de especies de aves, anfibios, mamíferos, peces y reptiles. Incluso algunos son endémicos de la región. Se han reportado 344 especies de fauna terrestre, de las cuales 47 se encuentran bajo alguna categoría de protección, como el ocelote o la iguana negra de cola espinosa. La ubicación del Parque Nacional coincide con una de las principales rutas de aves migratorias del mundo. A lo largo del año, se pueden observar cientos de ellas, tanto residentes como el carpintero yucateco, o migratorias,
como la aguililla negra menor o la monjita americana. Dentro de su selva, encontramos el sitio arqueológico de Tzivil Chantún, una de las ciudades más antiguas del pueblo maya, la cual fue construida en torno a su majestuoso cenote, Xlacaj, uno de los más grandes y profundos de la península yucateca, que va de los 3 a los 45 metros de profundidad. En general, el manto freático se encuentra entre los 3 y 4 metros por debajo del nivel del suelo. Xlacaj, o Pueblo Viejo en español, es el cenote a cielo abierto más importante de los 100 pozos naturales y artificiales localizados en el parque. En sus cristalinas aguas de manantial habitan peces endémicos como el guayacón yucateco o la sardinita de cenote. Una amenaza para el cenote es el crecimiento del lirio acuático, el cual es capaz de duplicar su biomasa en pocos días, reduciendo la cantidad de luz solar que llega al interior de la masa del agua, que al descomponerse disminuye drásticamente los niveles de oxígeno disuelto. El no controlar su crecimiento tan agresivo a la larga puede eliminar a otras especies de vegetación acuática necesarias. En años recientes, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la participación de miembros de comunidades cercanas, han realizado acciones para disminuir y controlar la población de lirio acuático presente en el cenote con buenos resultados. Por otro lado, los efectos que los bañistas provocan, descargando excesivos rastros de bloqueadores, bronceadores, también están contaminando y sometiendo en estrés a este importantísimo cuerpo de agua. El Parque Nacional de Tzivil Chantún es una ventana a la riqueza histórica, cultural y biológica de nuestro país, que nos muestra la importancia de su protección, conservación y cuidado. Además de ser una región rica en cuanto a flora y fauna, Tzivil Chantún destaca también por ser una zona fecunda en variedad de artesanías. Artesanas y artesanos han sabido sumar su destreza, talento e imaginación a técnicas ancestrales que dan como resultados trabajos reconocidos a nivel mundial. De entre una larga lista de técnicas, podemos destacar obras elaboradas en piedra, madera, coco, caracol y enequén, entre muchas otras. Mi nombre es Elsa María Iwitmo. Yo empecé a trabajar desde la edad de 12 años en material de puro enequén. Pero nadie, no tuve maestro, no tuve a nadie. Y hasta ahorita de 82 años, solo 3 años en que mi esposo dijo que no, y yo seguí trabajando de nuevo. Yo no sabía corchar, mi esposo me lo enseñó. Esos corchados sirven para hamaca, nosotros nos sirve para hacer los llaveros. Entonces aquí es la que empezamos a poner 2 en 2, 2 en 2, ya va yendo, va yendo.
Para empezar a poner una mata de un enequén, tienes que lograr tener hasta 10, 8 años. No es como un chile habanero que siembres, en un mes ya lo estás cosechando. El enequén tarda. Civilchaltún es una tierra de parajes pedregosos, suelos duros donde se ha sembrado y cultivado desde tiempos lejanos el enequén, una planta del género de los agaves que entre los mayas fue muy apreciada por la fortaleza de sus fibras, con las que elaboraron cuerdas, cordeles y lazos. Esta industria, en un tiempo fue poderosísima, menguó en el siglo XX debido al surgimiento de las fibras sintéticas. A pesar de ello, al día de hoy, muchos habitantes de la zona han retomado su uso, sumando a la elaboración de sogas y lazos, el de tapetes, tapices, hamacas y alfombras. Hace como 20 a 30 años ahorita se nos está acabando el enequén, porque como esta época está libre la gente fumando, algo tiran el cabo de su cigarro, se prenden, ahí se van todo. Quemaban el monte, iba hasta en el plandel y el plandel se acabó. Las principales amenazas a las especies y los ecosistemas de la península son la pérdida de hábitat y degradación ambiental causada por la quema accidental o inducida para parcelar o bien por llevar a cabo malas prácticas agropecuarias. No solo el enequén ha sufrido las consecuencias del fuego. Los árboles, hábitat de insectos, aves, reptiles y mamíferos se han visto amenazados y perjudicados. La madera de estos árboles también es utilizada para la elaboración de artesanías, una práctica heredada de generación en generación desde tiempos prehispánicos, pasando por la colonia y que continúa hasta nuestros días. Y yo me siento muy contento de trabajar la madera a través de muchos años, algo que heredé desde mis tatarabuelos, bisabuelos y abuelos y mi papá, que sigo trabajando en algo que a mí me gusta. Cuando nosotros nos iniciamos, vi toda esta generación, vi toda esta tradición de trabajarlo desde hace muchos años y mantener ese recuerdo todavía vivo, vigente, conmigo por haberlo trabajado de esta manera rústica y en los últimos años con los tornos eléctricos. Acá tenemos esta madera que hace años que hemos trabajado. Es el chucum, es una madera que cuando se trabaja queda roja, queda como la caoba, es muy sólida, es muy dura también y nos sirve para hacer pedestales o columnas. La ceiba, el palo mulato, la caoba, el guayacán o el jabín son algunos de los árboles más utilizados para la creación de este arte milenario. Los mayas trabajaban la madera para la elaboración de herramientas, muebles, objetos ceremoniales y decorativos, no muy distinto a la actualidad. Las piezas por tradición en el torno rústico y en los primeros años era el molinillo de chocolate, el tamulador de chile, unas salseritas que se hacían con sus cucharitas, que eran las únicas 3 piezas que se podían trabajar. La llegada del torno eléctrico diversificó con otros tipos de trabajos artesanales, como por ejemplo vasos, copas, tortilleros, alhajeros, y la calidad del trabajo fue mucho mejor con el torno que con el torno rústico. Una forma de inspirarme para trabajar, para hacer algo diferente,
no es trabajar la madera solamente por trabajarlo. Hay algo más que uno tiene que poner allá. Sobre todo, hay algo muy bonito que a mí me inspiró, me motivó para hacer algo selecto, algo diferente, algo que realmente guste. Dice que trabajar con amor, trabajar con cariño, con dedicación, hacer las cosas lo mejor posible, es una forma de adoración a Dios. Y ese fue el motivo por el que me inspiré a hacer algo cada vez mejor, cada vez mejor. Y los resultados son muy buenos, la verdad muy buenos. Mi nombre es Guillermo Pisté. En este lugar pueden encontrar cosas muy hermosas, torneadas y talladas en madera. Además de la biodiversidad del parque y de la abundancia cultural y artesanal de la zona, Tsivilchantún presenta una riqueza histórica única, ya que dentro de su selva resguarda el sitio arqueológico de Tsivilchantún, donde podemos apreciar el Templo de las Siete Muñecas, también una capilla franciscana del siglo XVI, el cenote Xlacá, el Museo del Pueblo Maya, que alberga importantes vestigios mayas, y de la época de la conquista por los españoles. Esta zona arqueológica es tan importante para las planicies norte de la península de Yucatán que incluso después de que dejara de ser habitada, se mantuvo como centro de peregrinaciones con motivos religiosos. Muchas ciudades mayas reciben los nombres que usualmente usamos para referirnos a ellas a partir de descripciones que se hacían por los pobladores de la zona, como es este caso de Tsivilchaltún, que viene del maya tzib, que es escribir, tún, piedra, es la escritura sobre la piedra, y así es como se referían la gente que habitúa la zona. Hoy en día, afortunadamente, ya contamos con las suficientes evidencias como para poder descifrar los glifos mayas y ya tenemos el nombre que recibía en tiempos prehispánicos la ciudad, que es conocida como Ichcantijó. Todavía hay un poco de debate en torno a qué significa en términos prehispánicos, pero sí ya sabemos que la referencia era de Ichcantijó. Se calcula que el origen de Tsivilchaltún data, aproximadamente, del año 500 a.C. y que su ocupación se extiende al 900 o 1050 después de Cristo. Se cree que en sus momentos de plenitud pudo haber alcanzado una población de hasta 40,000 habitantes, lo que la convertiría en una de las ciudades antiguas más grandes de Mesoamérica. Según registros, se sabe que sus principales actividades económicas giraban en torno al comercio de la sal, esto debido a su proximidad con la costa. Y también, otra importante actividad tenía que ver con la extracción de piedra, principalmente para la construcción de pirámides. Mucho se ha especulado sobre la disposición urbanística de Tsivilchaltún. Esta fue construida en torno al cenote abierto de la plaza central. De ahí parte una calzada que nos lleva hasta el Templo de las Siete Muñecas, lo que alguna vez fue una edificación monumental y uno de los observatorios astronómicos más importantes de su tiempo. El nombre de este templo se debe a que durante las excavaciones que ocurrieron en los años 40 del siglo pasado, se encontraron 7 figurillas representando la fertilidad, que fueron llamadas justamente las 7 muñecas. Ahí podemos encontrar una ventana que permite el paso de la luz para que se observe transitar al sol durante los equinoccios del 21 de marzo y el 21 de septiembre.
Asimismo, otras investigaciones han planteado que esta misma estructura también servía para determinar otros eventos solares de importancia, sobre todo agrícola, como es el paso del sol por el cenit, es decir, cuando tenemos exactamente el sol arriba de nosotros, a 90 grados de nuestras cabezas, y no genera sombra alguna al mediodía. ¿Esto por qué? Porque son eventos solares que nos indican cuándo viene la primera y segunda llegada de las lluvias torrenciales. Se tiene registro de la relevancia de este templo, aun cuando Tzipilchantún estaba ya abandonada. Inclusive, cuando llegaron los españoles, notaron la importancia ritual del lugar, por lo cual los monjes franciscanos, en el siglo XVI, construyeron una capilla abierta con el objetivo de ir suplantando a las viejas deidades por las nuevas ideas religiosas. Tzipilchantún es un sitio fascinante, no solo por su cercanía a la costa y su fácil acceso desde Mérida, sino por su planificación urbanística, diseñada a partir de la concepción del mundo maya, reuniendo a la ciencia, la religión y a la naturaleza en una bellísima ciudad, la cual aún conserva 12 sacbés o caminos blancos, de los cuales la mayoría parten del centro, dirigiéndose a diferentes áreas del sitio. La misma disposición urbanística nos habla de esta complejidad que pocas veces se hace presente en la misma, y Tzipilchantún es uno de esos sitios perfectos donde se pueden expresar y ver estructuras de carácter administrativo, de carácter civil, de estructuras de carácter religiosa con su propio observatorio, en la forma en la cual aprovechaban fuentes de agua como su cenote, pero al mismo tiempo los significados sagrados que tenían y cómo toda esta distribución urbanística gira en torno a lo mismo. Aquí se expresa no solo el complicado y entretejido patrón de diseño que tenían y de planeación urbanística los antiguos mayas, sino que también nos habla de cómo este mismo era acorde con sus principios, con su cosmovisión. Nos permite tener una ventana al pasado bastante compleja de cómo se vivía y qué motivaciones habían justamente tras toda la forma en la cual se iba desarrollando. En su momento, Tzipilchantún cubrió un área circular de unos 19 kilómetros cuadrados, en la que se han localizado más de 8.000 estructuras, restos arquitectónicos dispersos como pirámides, bóvedas construidas con el sistema de piedras saledizas y estelas, de las cuales sobresale la número 19, considerada una obra maestra del arte escultórico maya. Escondido dentro de la selva podemos encontrar al Museo del Pueblo Maya, que resguarda cerca de 700 piezas arqueológicas, históricas y etnográficas, resumiendo así 3.000 años del desarrollo del pueblo maya, abarcando desde la época prehispánica, la colonia y la actualidad. Tzipilchantún es un espacio privilegiado desde el cual, y a lo largo de cientos de años, se conjuntan en armonía la naturaleza, las estrellas y los hombres.